Sean bienvenidos al curso de C++. En este video veremos la configuración de un entorno Windows. Comenzaremos primero que nada con el compilador, que es una herramienta fundamental para que puedas trabajar con este lenguaje de programación. El compilador no es nada más que un programa que se encarga de transformar tu código fuente, es decir, el código que tú has escrito, en código máquina, que se puede ejecutar a través de tu sistema operativo. Y cabe aclarar algo. Los compiladores variarán en su estructura dependiendo del sistema operativo en el que estés trabajando. Es decir, si tú bien compilas el mismo código para Windows como para Linux, no va a ser lo mismo y también no se podrán ejecutar de forma multiplataforma. Para eso hay que agregar otro tipo de configuraciones según tú quieras hacerlo. En esta ocasión vamos a instalar el compilador de MinGW, que es el Minimalist GNU for Windows. Este compilador es muy útil ya que te proporciona herramientas del proyecto GNU, es decir, herramientas de código libre y código abierto. Todos estos links te los dejaré en la descripción del video para que tú también puedas ir y descargar todos los recursos para configurar tu entorno Windows correctamente para trabajar. Una vez descargado te va a dar el instalador y simplemente te abrirá esa pequeña interfaz. No te alarmes si ves demasiadas instalaciones o demasiados compiladores, ya que aquí posees distintas herramientas para distintos usos. Simplemente tendremos que instalar justamente lo que nosotros requerimos para trabajar con C++. Por lo tanto, no tendrás que instalar todo esto de forma manual, sino que simplemente bastará con que instales el MinGW32-GCC y también el "-G++". Las demás son instalaciones por dependencias, es decir, que se van a instalar junto con lo que tú hayas seleccionado. También tenemos inclusive compiladores para Fortran y para otros lenguajes más viejos y arcaicos que están dentro del GNU Compiler Collection. Como ya mencioné, solamente necesitas hacer una instalación predefinida o hecha manualmente por ti, que son los GCC, como puedes ver el MinGW GCC, y también puedes instalar lo que es el GCC-G++, que es propiamente el compilador que utilizaremos para trabajar con C++. También puedes ver que tenemos instalado el compilador para Fortran y otras herramientas, pero tú no lo vas a necesitar. Simplemente con que instales el compilador para C y para C++ estará más que perfecto. Ahora, simplemente tienes que seleccionar la casilla, venir aquí en Installation y Apply Changes. Aquí no nos lo marca porque no estamos aplicando ningún cambio, pero vamos a seleccionar, por ejemplo, la librería XZ. Aquí simplemente le damos en Aplicar cambios, Aplicar, comenzará la descarga y la instalación, y una vez finalizado nos saldrá esta ventana. Ha sido bastante rápido, puesto que solamente descargamos la librería XZ. Sin embargo, cuando tú descargues el compilador tanto para C como para C++, se tardará unos cuantos minutos. Dependerá completamente de la velocidad de tu internet y la velocidad de tu procesador. Muy bien, ya tenemos listo el compilador para C++, pero eso no significa que ya podemos comenzar a trabajar, sino que nos falta una herramienta fundamental, que es un editor de código o un IDE. El editor de código podríamos verlo inclusive como un bloc de notas. Simplemente servirá para que tú escribas tu código fuente. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia sustancial que hay entre el bloc de notas de Windows y un editor de código como Visual Studio Code? Bueno, que Visual Studio Code te presenta interfaces y alternativas muy útiles para que tú puedas desarrollar de una forma mejor y más eficiente. Pero antes de ver Visual Studio Code, veremos uno de los IDEs más fáciles de utilizar, más ligeros y también uno de los que te puedes encontrar en entornos educativos. Es decir, que podrás ver en universidades tanto de ingeniería como de ciencias. Es de C++. Es un IDE bastante ligero, desarrollado justamente para Windows. Te presenta una interfaz muy sencilla para comenzar a trabajar con este lenguaje de programación. La instalación es bastante sencilla después de descargarlo. En el link que te dejaré en la descripción, simplemente tendrás que aceptar la licencia GPL o la GNU General Public License, que no te prohíbe nada a ti, simplemente te dice que si tú modificas el código, tendrá que ser aún así libre y accesible para todos. Tú puedes modificar el código fuente de este IDE, distribuirlo y hacer todo lo que tú necesites con él. Esa es una de las ventajas que tienen los proyectos GNU. Simplemente aceptamos las condiciones, verificamos algunas configuraciones que viene con el IDE, seleccionamos dónde queremos que se instale y comenzará básicamente la instalación. Muy bien, ya ha finalizado prácticamente la instalación. Ahora lo único que vamos a requerir es hacer la primera configuración inicial.
lo cual va a ser bastante sencillo. Igualmente es un siguiente, prácticamente como todos los programas que se instalan en Windows. Como puedes ver, aquí simplemente nos lanza la advertencia y la configuración inicial. Puedes darle a todo en siguiente, y una vez que se finalice la configuración inicial, simplemente tendremos que darle en OK. Este es un IDE muy potente y la verdad bastante intuitivo de utilizar, que utilizaremos en los primeros videos de este curso junto con Visual Studio Code, para que te vayas familiarizando un poco con la interfaz. Los IDEs un poco más potentes, como puede ser CLion o Visual Studio, los veremos en las partes finales del curso, ya que ahí comprenderemos un poco más cómo es la estructura de un proyecto más avanzado con C++. Sin embargo, para esta primera parte inicial del curso, yo te recomendaría más inclusive Visual Studio Code, ya que te presenta una interfaz un poco más amigable. Sin embargo, también es bueno que vayas utilizando un IDE como DebC++, sobre todo si estás en un ambiente educativo, donde algunas veces son normativos en utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, en algunas universidades se te prohíbe utilizar otro IDE que no sea, por ejemplo, NetBeans para programar con Java. Caso igual puede ser con DebC++ en algunos institutos, ¿ok? Así es que sería bueno que también te familiarices con este IDE. Como puedes ver, terminada la instalación, podremos ya inclusive empezar a escribir código. Simplemente tendremos que crear un archivo nuevo, y si bien ahora mismo no tiene una extensión ni ningún nombre, cuando presionemos el comando Control S o Control G, dependiendo del idioma con el que hayas configurado o las hotkeys que hayas configurado en tu sistema, podremos asignarle correctamente lo que es el nombre y la extensión. Muy bien, ya vimos cómo es la instalación de DebC++. Como puedes ver, fue algo bastante sencillo de hacer. Ahora veremos la instalación de un editor de código. ¿Y cuál es la diferencia sustancial que existe entre, por ejemplo, DebC++ y Visual Studio Code? Bueno, un editor de código podríamos verlo como un bloc de notas con superpoderes, ya que simplemente te ofrece lo que es el coloreado de la sintaxis, una mejora en la sintaxis, autopredicción y demás. Sin embargo, no se limita a un solo lenguaje de programación. Como podemos ver, DebC++ es enfocado sobre todo en programar con C y con C++. Los IDEs en general son herramientas muy potentes, pero focalizadas, es decir, que solamente podrás hacer programación con algunos lenguajes en específico, para los que fueron diseñados. Si bien puedes instalar herramientas extra que te permitan trabajar con otros entornos o con otros lenguajes, siempre estarán más enfocados en trabajar justamente con el lenguaje para el que fueron pensados. Caso contrario con Visual Studio Code, que no ha sido pensado para trabajar con un lenguaje en específico. Tú puedes trabajar aquí con C++, con C, con Java, con JavaScript, con Python, PHP o el lenguaje que a ti te plazca o el cual sean tus necesidades. Como puedes ver, la instalación igual fue bastante sencilla. Simplemente tuvimos que aceptar la licencia de Microsoft y ser un siguiente. Aquí nosotros ya tenemos algunas cosas preconfiguradas. Técnicamente solo hicimos una actualización del sistema. Y aquí ya tenemos muchas de las bondades que ya te comenté, que son las extensiones. Las extensiones te pueden dar una facilidad enorme a la hora de trabajar con muchos lenguajes de programación, ya que este editor de código vanilla, es decir, que no tenga nada instalado, simplemente te permitirá editar el código y nada más allá de eso. Sin embargo, con las extensiones, tú puedes volver tu editor de código inclusive igual o más potente que un IDE. Sin embargo, si tú necesitas la potencia de un IDE, yo te sugeriría que directamente te fueras por ello. Sin embargo, para las primeras clases o para los primeros módulos de este curso, bastará que utilices Visual Studio Code, con las extensiones que te he presentado y que también te dejaré la lista en la descripción, que no es nada más que el C++ Extension Pack y CMake, además de CodeRunner, que son extensiones que te permiten ejecutar tu código. Veremos también ahora lo que es Visual Studio. Esta sección simplemente se trata de presentarte a ti todas las alternativas y herramientas que tienes para editar tu código. Visual Studio es una alternativa que te proporciona Microsoft para un IDE, tanto para programar con .NET, con C# o programar con C++. Como puedes ver, también inclusive tiene la integración de GitHub Copilot, que es una inteligencia artificial generativa de código que te puede autopredecir todo el código que tú requieres según el contexto de tu código y también el nombre descriptivo de algunas funciones. Yo no te recomiendo ampliamente que utilices esas herramientas de inteligencia artificial durante tu proceso formativo, ya que técnicamente le estás dejando todo el trabajo a una inteligencia artificial, y si bien puede que te dé código eficiente, no estás comprendiendo a fondo qué significa todo ese código, por qué te ha dado ese código y cómo es que funciona al final de cuentas.
ya que también mucho de este código lo saca de GitHub, de los repositorios públicos o también de otras páginas como Stack Overflow, además de la retroalimentación que recibe a diario de los desarrolladores. Esas herramientas te las recomiendo utilizarlas fundamentalmente ya cuando finalices el curso, ya que ya serás capaz de entender la sintaxis completa de C++ y también de crear tus propios proyectos, por lo tanto van a acelerar tu desarrollo. Vemos aquí que tenemos la familia de Visual Studio. Como podemos ver, Visual Studio Code es una herramienta multiplataforma que está tanto para Windows, Mac y Linux. Eso es porque Visual Studio Code, o simplemente Code, es un editor de código libre y código abierto, que es mantenido por la comunidad. Sin embargo, en un fork o en una rama es mantenida por Microsoft, y esa es la rama que tenemos aquí. Visual Studio, en cambio, es un IDE 100% para Windows y proporcionado por Microsoft. Tenemos 3 versiones, la Community, Professional y Enterprise. Sin embargo, nosotros utilizaremos la Community. Descargamos, el instalador es bastante ligero, sin embargo, no te dejes engañar por esto. Visual Studio es un IDE bastante potente, sin embargo, también así es bastante pesado en cuestiones de memoria. Podemos ver que la instalación es bastante rápida en cuestión de inicializar el Visual Studio Installer. Aquí tendremos que seleccionar múltiples herramientas que nosotros requeriremos para trabajar con C++. Necesitamos, por ejemplo, habilitar lo que es el paquete para desarrollo de videojuegos con C++, desarrollo de escritorio con C++ y múltiples otras interfaces que necesitamos para este lenguaje de programación. Veremos que simplemente esas características que te he mencionado pesan un poco más de 20 GB, que son bastante pesados en mi opinión para lo que te ofrece Visual Studio. Yo prefiriendo otros IDEs como puede ser Selenium o directamente trabajarlo todo de forma manual con Visual Studio Code o NeoBeam. Vemos aquí que la interfaz que te proporciona Visual Studio es bastante sencilla. Como podemos ver, aquí simplemente creamos un nuevo proyecto y también podemos seleccionar justamente qué tipo de proyecto queremos crear. Vemos que Visual Studio ya nos proporciona una interfaz de templates bastante amplia para muchas interfaces y para varios lenguajes de programación. En este caso vamos a crear un proyecto de CMake, simplemente a modo de ejemplo. Puede tardar un poco en generarse todo el proyecto, ya que necesita crear los archivos y también la vinculación correspondiente para estos. Como podemos ver, ya nos generó lo que es la estructura de las carpetas, nos generó lo que es el cmakelist.txt y algunos archivos más de configuración para Visual Studio. Aquí, como podemos ver, empieza lo que es la configuración de CMake. Para Visual Studio nos generó la carpeta out, que contiene a la carpeta build, que es donde se va a guardar el ejecutable de nuestro proyecto. También tenemos lo que es el cmakeproject.cpp y el cmakeproject.h, que son justamente los archivos que componen el proyecto. Podemos ver que es un programa bastante sencillo, simplemente es un cout justamente de un hello cmake. No tiene nada más recalcable, simplemente es un template bastante básico y aquí está la configuración justamente de esta herramienta. No te preocupes si a priori no comprendes toda esta configuración para CMake. Entonces, en base a templates. Como puedes ver, tuvimos una gran cantidad de templates y si queremos modificar la instalación, podemos darle primero que nada en actualizar o después podemos darle en modificar. También podemos hacer otras instalaciones aparte de Visual Studio, sin embargo son más viejitas, ya que la actual, la que tiene soporte largo, es la Visual Studio Community 2022. Veremos que esta instalación es bastante larga, de unos 4 GB aproximadamente, por lo tanto en un momento la vamos a pausar para que no se tarde tanto en este video y también puedes ver las modificaciones a priori que tú puedes hacerle a Visual Studio y también ver la interfaz que te va a presentar cuando recién instalas este IDE. Así que podemos venir aquí a la instalación justamente de una nueva versión o la preview de Visual Studio, o bien podemos irnos al apartado de la modificación justamente de la instalación que ya tenemos. Esta va a ser la interfaz que te va a presentar inicialmente Visual Studio cuando recién lo instales. Como puedes ver, tenemos paquetes para desarrollo en la nube, con Python, con Node.js, con Azure o con ASP.NET y las demás configuraciones para la web. También tenemos desarrollo para móvil y para escritorio. Por ejemplo, tenemos paquetes para desarrollo de escritorio con .NET,
con C++ y desarrollo de interfaces con las herramientas que te proporciona justamente Visual Studio. También tenemos desarrollo móvil con C++, integración de desarrollos de juego con Unity y el desarrollo de juegos con C++. Todas estas instalaciones que yo ya tengo y que también te dejaré en la descripción del video consumen aproximadamente 21.7 GB, que es algo que tienes que considerar. Sin embargo, también tenemos otros IDEs que son bastante más ligeros y que también te proporcionan una interfaz muy sencilla de utilizar, además de muy amigable, como puede ser Cilion de JetBrains. Si bien este IDE es de pago, si tú eres un estudiante universitario o un profesor de universidad, puedes solicitar que te den este acceso gratis. Puedes crearte una cuenta de Microsoft para GitHub y justamente subir tus papeles universitarios en GitHub Student. Esto te dará acceso a GitHub Pro, lo cual justamente te dará acceso a muchas otras cosas, entre ellas toda la paquetería de IDEs de JetBrains. Eso no solamente te proporciona acceso a IDEs como Cilion, sino también a PyCharm para Python o IntelliJ IDEA para desarrollo con Java. Cilion es una herramienta muy potente y la verdad muy bien optimizada para trabajar con C++. Te proporciona prácticamente las mismas interfaces de templates que tiene Visual Studio, sin embargo, sin la necesidad de pesar aproximadamente 20 GB. También te proporciona interfaces para desarrollo con web, con Python y con otras herramientas. Sin embargo, para esas herramientas extras hay otros IDEs que también te proporciona JetBrains que son bastante buenos en sí mismos. Bueno, ha finalizado este pequeño video de configuración de Windows para tu entorno de desarrollo. Ya has sido capaz de ver todas las herramientas que tienes a tu alcance para trabajar con C++. Ya instalamos el compilador. También instalamos múltiples herramientas, como lo que puede ser el IDE de DevC++, el editor de código Visual Studio Code, y también vimos las extensiones que tú requieres para trabajar justamente con C++, que no son más que el C++ Extension Pack, lo que es el compilador y también también lo que es el Code Runner, que son simplemente extensiones. Las extensiones decorativas también te las voy a dejar en la descripción del video. Vimos también las diferencias que hay ampliamente entre Visual Studio y otros IDEs como Cilion. Nos vemos en la siguiente clase y espero que ese video te haya gustado. Hasta pronto.